Mi nombre es Valentina Morales, tengo 29 años, y soy propietaria de 3 salones de belleza exclusivos en la zona más elegante de Monterrey. Durante 7 años construí mi imperio desde cero, convirtiendo Belleza Valentina en el destino favorito de las mujeres más sofisticadas del norte de México para tratamientos faciales, manicures de lujo, y peinados de alta gama. Mi vida cambió completamente hace 9 meses cuando contraté a Alejandro Ruiz como mi nuevo masajista terapéutico y especialista en relajación. Alejandro tenía 32 años, acababa de regresar de estudiar técnicas avanzadas de masaje en Tailandia y Bali, y sin duda era el hombre más sensual y atractivo que había pisado mis salones. Era alto, moreno, con músculos perfectamente definidos por años de trabajo manual, ojos verdes hipnotizantes, y esas manos grandes y fuertes que prometían experiencias que ninguna mujer podría olvidar. Cuando caminaba por el salón, todas mis clientas y empleadas se quedaban mirándolo como si fuera un dios griego. Alejandro no solo era físicamente perfecto, sino también profesional excepcional. Sus masajes eran legendarios entre las clientas más exigentes. Tenía una técnica única que combinaba relajación profunda con una sensualidad sutil que dejaba a las mujeres completamente relajadas pero también extrañamente excitadas. Señorita Morales, me dijo durante su primera semana, me encanta trabajar aquí. Usted ha creado un ambiente muy especial, muy íntimo. La manera en que dijo íntimo con esa voz profunda y masculina me hizo sentir mariposas en el estómago. Durante los primeros meses, mantuve las cosas completamente profesionales con Alejandro. Era mi empleado, y yo había aprendido por experiencia que mezclar negocios con placer generalmente terminaba en desastre. Pero era imposible ignorar la tensión sexual que existía entre nosotros. Cada vez que Alejandro me hablaba sobre programación de citas o nuevas técnicas que quería implementar, su cercanía física me ponía nerviosa de una manera que no había experimentado en años. Cuando accidentally nuestras manos se tocaban mientras revisábamos horarios, sentía una electricidad que me recorría todo el cuerpo. Las clientas constantemente me comentaban sobre él. Valentina, ese masajista tuyo es increíble, nunca había tenido un masaje tan relajante y estimulante al mismo tiempo. ¿Dónde encontraste a ese hombre? Es un tesoro. Lo que no sabían es que yo pasaba noches enteras fantaseando sobre esas mismas manos expertas explorando mi cuerpo. El momento decisivo llegó hace 6 meses durante una noche que me quedé trabajando tarde organizando inventario. Eran casi las 10 de la noche cuando escuché ruidos viniendo del área de masajes. Pensé que había un intruso, pero cuando fui a investigar, encontré a Alejandro limpiando meticulosamente su área de trabajo. Alejandro, ¿qué haces aquí tan tarde? Disculpe, señorita Morales. Se me olvidó limpiar completamente después de mi última clienta. No quería dejar todo desordenado. Llevaba una camiseta ajustada que mostraba perfectamente su torso musculoso y jeans que realzaban sus piernas largas. En la iluminación tenue del salón, se veía como una fantasía hecha realidad. Eres muy dedicado, le dije, acercándome más de lo profesionalmente apropiado. Me gusta hacer las cosas bien, respondió, mirándome directamente a los ojos. Especialmente cuando trabajo para alguien que respeto tanto. La tensión en el aire era tan intensa que podía cortarse con tijeras. Alejandro se acercó lentamente hasta que estuvimos a centímetros de distancia. Señorita Morales, espero que no sea inapropiado decir esto, pero usted es una mujer extraordinaria. ¿En qué sentido?, pregunté con voz temblorosa. Inteligente, exitosa, hermosa. El tipo de mujer que cualquier hombre desearía tener en su vida. Cuando se inclinó para besarme, no me resistí. Fue el beso más apasionado y necesitado de mi vida. Alejandro me tomó entre sus brazos con una fuerza que me hizo derretir completamente, y yo respondí con una urgencia que no sabía que poseía. ¿Estás segura de esto?, me susurró contra los labios. Completamente segura, respondí llevándolo hacia la sala privada de masajes VIP. Esa noche Alejandro me hizo el amor con una pasión y experiencia que me dejó sin aliento. Sus manos conocían exactamente dónde y cómo tocarme para volverme completamente loca. Fue sensual, dominante cuando era necesario, pero también increíblemente atento a cada sonido y reacción de mi cuerpo. Eres increíble, me susurró después, mientras descansábamos en la mesa de masajes. Llevaba meses soñando con esto. Meses,
Pregunté sorprendida. Desde el primer día que te vi. Pero sabía que tenía que esperar el momento correcto. Los siguientes 6 meses fueron los más apasionados y satisfactorios de mi vida. Alejandro y yo desarrollamos una relación intensa que combinaba amor, lujuria y colaboración profesional perfecta. Durante el día, manteníamos apariencias profesionales frente a las empleadas y clientas. Pero después de que todos se iban, el salón se convertía en nuestro playground personal. Hicimos el amor en cada rincón, en la sala VIP, en mi oficina, incluso en las sillas de pedicura después de horas. Alejandro era un amante extraordinario. Sabía exactamente cómo usar sus manos expertas para llevarme al éxtasis una y otra vez. Me enseñó técnicas de relajación que nunca había experimentado, y yo le mostré niveles de pasión que ni yo sabía que poseía. Nunca había conocido una mujer como tú, me decía después de hacer el amor. Eres perfecta para mí en todos los sentidos. Nuestra relación también mejoró el negocio significativamente. Alejandro sugirió nuevos servicios de spa que atraían clientas de ciudades vecinas. Implementamos paquetes de relajación total que se volvieron extremadamente populares entre mujeres ejecutivas estresadas. Deberíamos expandir, me dijo una noche mientras cenábamos en mi departamento. Podríamos abrir un spa completo, no solo salones de belleza. Yo manejaría toda la parte de masajes y relajación, tú los tratamientos de belleza. La idea me emocionó tanto profesional como personalmente. Por primera vez, había encontrado un hombre que no se intimidaba por mi éxito, sino que quería construir algo aún más grande juntos. Gradualmente, Alejandro se convirtió en mucho más que mi amante secreto. Era mi socio no oficial, mi confidente, y la persona con quien soñaba pasar el resto de mi vida. Pero después de 4 meses de esta relación perfecta, comencé a notar pequeñas cosas que me inquietaban. Alejandro recibía llamadas misteriosas que siempre contestaba en privado. Cuando le preguntaba quién había llamado, tenía excusas vagas. Un proveedor de aceites esenciales, un colega de la escuela de masajes, mi casero con preguntas sobre el apartamento. También noté que Alejandro nunca hablaba específicamente sobre su vida personal antes de llegar a Monterrey. Sabía que había estudiado en Tailandia y Bali, pero los detalles eran siempre imprecisos cuando hacía preguntas más profundas. Lo más extraño era que Alejandro evitaba que visitara su apartamento. Siempre teníamos nuestras citas románticas en mi lugar o en hoteles, nunca en su casa. Mi apartamento es muy pequeño y básico, me explicaba. Prefiero estar en tu lugar, que es mucho más cómodo y elegante. Pero cuando sugería ayudarlo a decorar o comprar muebles mejores, siempre cambiaba de tema. Alejandro también tenía horarios extraños los fines de semana. Trabajaba en mis salones de lunes a viernes, pero los sábados y domingos siempre tenía compromisos personales que nunca explicaba claramente. ¿Qué haces los fines de semana?, le pregunté una vez. Principalmente descanso y estudio nuevas técnicas. El trabajo de masajista es muy físico, necesito tiempo para recuperarme. Pero algunas veces lo veía más cansado los lunes por la mañana que los viernes por la noche, como si hubiera tenido fines de semana muy activos en lugar de relajantes. A pesar de estas señales de alarma, estaba completamente enamorada de Alejandro. Era carismático, increíble en la cama, profesional excepcional, y me hacía sentir como la mujer más deseada del mundo. Pensé que gradualmente me abriría más su vida privada cuando confiara completamente en mí. El momento que cambió todo llegó hace 3 meses cuando decidí sorprenderlo en su apartamento con una cena romántica casera. Había conseguido su dirección de los archivos de personal y quería demostrarle que podía ser espontánea y romántica. Llegué a su dirección un sábado por la tarde con bolsas de comida gourmet y una botella de vino caro. El edificio era modesto pero decente, exactamente lo que esperaría para un masajista independiente. Toqué el timbre del apartamento 4B, pero no contestó. Sabía que estaba en casa porque su carro estaba estacionado afuera. Esperé unos minutos y volví a tocar, esta vez más insistentemente. Finalmente, la puerta se abrió, pero no era Alejandro quien contestó. Era una mujer hermosa de aproximadamente mi edad, con cabello rubio largo, claramente embarazada de varios meses, y vestida con ropa casual como si estuviera en su propia casa. ¿Puedo ayudarla?, me preguntó con expresión confundida. Disculpe, estoy buscando a Alejandro Ruiz.
¿Vive aquí? La expresión de la mujer cambió inmediatamente. Sí, Alejandro es mi esposo. ¿Quién pregunta? Mi mundo se desplomó instantáneamente. Alejandro estaba casado, y su esposa estaba embarazada. Lo siento, debo tener la dirección equivocada, mentí, alejándome rápidamente antes de que pudiera hacer más preguntas. Regresé a mi carro en estado de shock total. Alejandro, el hombre que me había hecho sentir como la mujer más especial del mundo, tenía una esposa embarazada esperándolo en casa mientras él me hacía el amor en mis salones. Durante el trayecto de regreso a mi departamento, mi shock se transformó en furia. No solo me había mentido sobre estar soltero, sino que estaba traicionando a una mujer embarazada que claramente lo amaba y confiaba en él. Esa noche, cuando Alejandro llegó a mi departamento para nuestra cita habitual del sábado, actué completamente normal. Lo besé apasionadamente, cenamos juntos, y hicimos el amor con la misma intensidad de siempre. Pero mientras él dormía en mis brazos, yo planeaba cómo manejar esta traición devastadora. Al día siguiente, contraté a la misma detective privada que había usado una amiga en una situación similar. Elena Martínez tenía 20 años de experiencia investigando hombres infieles y prometió discreción absoluta. Señorita Morales, me dijo Elena durante nuestra reunión inicial, entiendo perfectamente su situación. Vamos a descubrir toda la verdad sobre Alejandro Ruiz sin que él sospeche nada. Necesito saber todo, cuánto tiempo lleva casado, si realmente estudió en Tailandia, si tiene otros trabajos además del mío, y si hay otras mujeres además de su esposa y yo. Durante las siguientes 2 semanas, Elena investigó meticulosamente la vida real de Alejandro mientras yo fingía normalidad en nuestra relación. Cada noche que él llegaba a mi departamento con flores y vino, sabiendo que probablemente venía directamente de los brazos de su esposa embarazada. El reporte de Elena fue devastador y mucho peor de lo que había imaginado. Alejandro llevaba 4 años casado con Carmen Herrera, una enfermera de 28 años que trabajaba en el turno nocturno del hospital universitario. Carmen estaba embarazada de 6 meses de su primer hijo, y según las fotos que Elena había tomado, eran una pareja genuinamente feliz cuando estaban juntos. Pero eso no era todo. Alejandro no había estudiado en Tailandia ni Bali. Sus certificaciones internacionales eran falsas, impresas en una imprenta local. Su verdadera experiencia venía de trabajar en varios spas de Monterrey durante 5 años. Lo más impactante era que yo no era su única clienta convertida en amante. Elena había documentado evidencia de que Alejandro tenía relaciones paralelas con al menos 3 clientas más de diferentes spas donde había trabajado anteriormente. Señorita Morales, me explicó Elena, Alejandro Ruiz utiliza un método muy específico. Identifica mujeres empresarias exitosas que administran spas o salones, las seduce gradualmente durante sesiones de masaje, y después mantiene relaciones a largo plazo mientras les roba información sobre técnicas de negocio y contactos de clientas. ¿Me está diciendo que todo fue calculado desde el principio? Exactamente. Alejandro investigó su negocio antes de aplicar para el trabajo. Sabía que usted era soltera, exitosa, y potencialmente vulnerable a sus técnicas de seducción. Las fotos que Elena me mostró fueron como puñaladas en el corazón. Alejandro besando a Carmen en el parque mientras acariciaba su vientre embarazado. Alejandro abrazando a otras mujeres en hoteles y restaurantes. Alejandro utilizando las mismas técnicas de seducción que había usado conmigo con múltiples víctimas. ¿Su esposa sabe sobre las aventuras? No tiene idea. Carmen trabaja turnos nocturnos en el hospital, lo que le da a Alejandro libertad completa para sus actividades durante las tardes y noches. ¿Y las otras mujeres saben de la existencia de las demás? Ninguna sabe de las otras. Alejandro mantiene compartimentos completamente separados. A cada una le dice una historia diferente sobre su situación personal. Elena también descubrió algo que me enfureció aún más. Alejandro había estado usando información confidencial sobre mis clientas para ofrecer servicios de masaje privados independientes. Varias de mis clientas más exclusivas habían comenzado a recibir ofertas de sesiones de relajación personalizadas en sus casas, sin saber que el masajista era mi empleado. Es un parásito profesional, me explicó Elena. Usa los trabajos legítimos para identificar clientas potenciales,
Después las convierte en clientes privadas y eventualmente en amantes si la oportunidad se presenta. Esa noche, cuando Alejandro llegó a mi departamento con champaña para celebrar que había conseguido 2 nuevas clientas privadas, tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no confrontarlo inmediatamente. ¿Cómo conseguiste esas clientas?, le pregunté casualmente. Referencias de boca en boca. Ya sabes cómo funciona este negocio, respondió besándome como siempre. Pero ahora sabía exactamente cómo había conseguido esas referencias, robando información de mis archivos de clientas. Durante las siguientes semanas, Elena continuó recopilando evidencia mientras yo planificaba cuidadosamente mi venganza. No iba a ser solo otra mujer que Alejandro usaba y después descartaba. Iba a asegurarme de que enfrentara consecuencias reales por sus acciones. También tomé una decisión difícil. Carmen tenía derecho a saber la verdad sobre su esposo antes de que naciera su bebé. Estaba embarazada y vulnerable, pero merecía tomar decisiones informadas sobre su futuro. Elena me ayudó a contactar discretamente a Carmen. Le expliqué la situación por teléfono, y después de mostrarle evidencia fotográfica del comportamiento de Alejandro, accedió a reunirse conmigo. Nos encontramos en un café neutral lejos de los lugares donde Alejandro podría vernos. Carmen era exactamente como la había visto en su apartamento. Hermosa, dulce, y claramente devastada por lo que había descubierto. No puedo creer que Alejandro sea capaz de esto, me dijo con lágrimas en los ojos. Llevamos 4 años casados. Estoy embarazada de 6 meses. ¿Cómo pudo mentirme durante tanto tiempo? Carmen, siento mucho ser quien te diera esta noticia. Pero pensé que tenías derecho a saber antes de que naciera tu bebé. ¿Cuántas mujeres más hay? Le mostré las fotos que Elena había recopilado de las otras amantes de Alejandro. Carmen tuvo que salir del café para vomitar. No estoy segura si por el embarazo o por el impacto emocional. ¿Qué voy a hacer ahora?, me preguntó cuando regresó. Estoy embarazada, trabajo turnos nocturnos, no tengo familia cercana en Monterrey. Vamos a asegurarnos de que Alejandro enfrente consecuencias por lo que nos hizo a todas, le dije. Y yo voy a ayudarte con el bebé de cualquier manera que pueda. Durante las siguientes 2 semanas, Carmen y yo planificamos cuidadosamente la confrontación perfecta. También contactamos a las otras mujeres que Alejandro había estado engañando. 2 de ellas accedieron a participar en exponer su comportamiento. El plan era confrontar a Alejandro en mi salón principal, donde había comenzado todo, rodeado de evidencia irrefutable de todas sus mentiras y traiciones. El viernes por la noche, le dije a Alejandro que quería discutir la expansión del negocio después de horas, cuando estuviéramos solos. Llegó exactamente a las 8 con vino y esa sonrisa seductora que ya no me afectaba. Mi amor, ¿de qué expansión quieres hablar?, me preguntó besándome en la mejilla. De la expansión de la verdad, respondí calmadamente. La confusión en su rostro se intensificó cuando Carmen entró al salón desde la sala de espera. Llevaba su uniforme de enfermera y se veía cansada pero determinada. «Carmen, ¿qué estás haciendo aquí?», tartamudeó Alejandro, la sangre drenándose completamente de su cara. «Hola, Alejandro», dijo Carmen con voz controlada. «Vine a conocer a tu amante Valentina, de quien tanto he escuchado en las últimas semanas». En ese momento, las otras 2 mujeres entraron al salón. Alejandro se veía como si fuera a desmayarse. «Alejandro», le dije, «quiero presentarte oficialmente a Carmen, tu esposa embarazada de 6 meses. Y a Mónica y Patricia, tus otras amantes de los últimos 2 años». Las 4 lo miramos expectantemente, esperando algún tipo de explicación o al menos una disculpa. Alejandro intentó recuperar su compostura característica. «Esto es un malentendido. Puedo explicar todo. Explícanos cómo has mantenido 4 relaciones simultáneas durante años», dijo Carmen con voz temblorosa pero firme. «Explícanos cómo robaste información confidencial de clientas», agregó Mónica. «Explícanos por qué le mentiste a tu esposa embarazada mientras te acostabas con nosotras», añadí yo. Alejandro no pudo responder ninguna de estas preguntas. Solo se quedó ahí, completamente derrotado, mientras las 4 mujeres que había manipulado lo confrontamos con su traición. «¿Sabes qué es lo más patético de todo esto?», le dije. «Que realmente pensaste que podías mantener esta farsa indefinidamente».
Carmen se acercó y le entregó papeles de divorcio. Alejandro, quiero que salgas de mi apartamento esta misma noche. Puedes ver al bebé cuando nazca, pero bajo supervisión. Carmen, por favor, suplicó Alejandro. El bebé necesita a su padre. Podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué? ¿4 años de mentiras? ¿Traición mientras estoy embarazada? Mónica sacó su teléfono. Alejandro, aquí están las fotos de todas tus actividades que enviamos al colegio de masajistas. Tu licencia va a ser revocada. Mi carrera, esto va a arruinar mi carrera, murmuró Alejandro. Exactamente, dije yo. Así como tú arruinaste nuestras vidas y la estabilidad del bebé de Carmen. Patricia agregó, también contactamos a todos los spas donde trabajaste anteriormente. Ya saben sobre tu patrón de comportamiento con clientas. Durante las siguientes 2 horas, las 4 mujeres que Alejandro había manipulado lo confrontamos con la realidad completa de sus acciones. Carmen mostró la fortaleza más admirable considerando que estaba embarazada y había perdido más que cualquiera de nosotras. Vas a conseguir un trabajo honesto, le dijo Carmen. Vas a pagar manutención infantil cuando nazca el bebé. Y nunca vas a intentar contactar a ninguna de nosotras excepto para asuntos relacionados con el niño. ¿Y si no lo hago?, preguntó Alejandro, intentando recuperar algo de su arrogancia perdida. Entonces las 4 vamos a contar tu historia a cada spa, salón y centro de masajes en Monterrey, respondí. Tu reputación profesional va a quedar completamente arruinada. Alejandro no tenía opción. Las evidencias contra él eran abrumadoras, y las 4 mujeres que había estado manipulando estaban unidas en nuestra determinación de que enfrentara consecuencias reales. Después de que Alejandro se fue, las 4 nos quedamos en el salón limpiando los restos de su presencia. Carmen me abrazó con lágrimas en los ojos. Gracias por ser valiente y contactarme, me dijo. Sé que fue difícil, pero mi bebé y yo merecíamos conocer la verdad. Los meses siguientes fueron de reconstrucción para todas. Carmen se concentró en prepararse para la maternidad soltera con el apoyo de sus amigas del hospital. Mónica y Patricia siguieron adelante con sus vidas, más sabias pero también más fuertes. Yo volví a concentrarme completamente en mis negocios. Implementé políticas más estrictas para empleados y comencé a confiar más en mi intuición sobre las personas. Alejandro perdió su licencia de masajista, tuvo que mudarse con su hermano y conseguir trabajo en una fábrica. Carmen le permite ver al bebé los domingos bajo supervisión, pero nunca recuperó la familia que había tenido. 6 meses después del nacimiento del bebé de Carmen, conocí a Roberto, un contador honesto y divorciado que maneja las finanzas de varios negocios locales. Nuestra relación se desarrolló lentamente, basada en transparencia total y respeto mutuo. Roberto conoce toda la historia de Alejandro y entiende por qué la honestidad es fundamental para mí. Nunca ha dado una razón para dudar de él, y gradualmente he recuperado la capacidad de confiar en alguien nuevamente. La experiencia con Alejandro me enseñó que los depredadores sexuales y emocionales a menudo son extremadamente carismáticos y hábiles en identificar y explotar vulnerabilidades. Alejandro sabía exactamente qué tipo de mujer era más susceptible a sus técnicas, y me había estudiado antes de siquiera aplicar para el trabajo. Para todas las empresarias que lean esta historia, mantengan límites profesionales claros con empleados, no importa qué tan atractivos o talentosos sean. Y cuando algo se sienta demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. También aprendí el poder de la solidaridad femenina. Carmen, Mónica, Patricia y yo convertimos nuestra victimización compartida en fuerza colectiva. Juntas logramos lo que ninguna habría podido hacer sola, hacer que Alejandro enfrentara consecuencias reales por sus acciones. Hoy mis negocios son más exitosos que nunca, tengo una relación basada en honestidad mutua, y mantengo una amistad cercana con Carmen y su hijo. Alejandro perdió todo porque pensó que podía manipular y usar a múltiples mujeres indefinidamente. Mi historia no es sobre venganza. Es sobre justicia, consecuencias, y la importancia de proteger a otras mujeres de depredadores que usan su atractivo físico y carisma para destruir vidas. Al final, las personas que construyen sus vidas sobre mentiras y manipulación siempre pierden más de lo que obtienen temporalmente. La verdad siempre sale a la luz,
Y las consecuencias de traicionar múltiples confianzas son siempre más devastadoras que cualquier placer temporal.